Vamos a continuar con los cánones de Dort. Pero antes que nada, no sé si lo hice el primer día, pero ¿por qué es necesaria una reforma protestante en Murcia? Y si lo hice, pues lo vamos a recordar. ¿Por qué es necesario? La reforma protestante fue un movimiento religioso que sí afectó la cultura, la sociedad, afectó el arte, mucho en Europa. Pero fue un movimiento religioso que tuvo lugar en el siglo, ¿recuerdan? XVI, en el siglo XVI en Europa, y que buscaba reformar la Iglesia católica, no separarse, sino reformarla, ¿verdad? No eran separatistas, querían reformar la Iglesia católica desde los cimientos. En ese contexto histórico, los principales impulsores fueron figuras como Martín Lutero, quien empezó la chispa, pero antes de él hubieron otros pre-reformadores que pasaron por la hoguera. Lutero encendió la chispa y luego Juan Calvino encendió la doctrina, la teología, que criticaban la corrupción y ciertas prácticas de la Iglesia de la época. Si bien la reforma protestante fue un fenómeno de gran alcance en Europa, la situación en España y por ende en Murcia fue totalmente diferente. El catolicismo mantuvo una posición hegemónica y el protestantismo no tuvo un arraigo masivo. No quiere decir que no lo tuviera, sino que no fue masivo en la región durante esa época. Si no hubiera llegado, no tendríamos a Valera o a Reina, ¿verdad? Y a muchos más, como vimos en el año pasado en el estudio sobre estos reformadores que tuvo España. La ciudad de Murcia, como muchas otras ciudades en España, podrían beneficiarse de una nueva reforma basada en las doctrinas de la reforma del siglo XVI. No tanto porque se trate de reformar su arquitectura o su política, que fuera necesario también, sino porque la reforma protestante fue ante todo un movimiento espiritual y cultural, que transformó las sociedades enteras, desde el corazón de las personas hacia afuera. Transformó los corazones y por ende, luego, pues, la cultura, el arte y la sociedad. Las necesidades que hoy atraviesa la Iglesia de Cristo en Murcia es, primero, recuperar la centralidad de la palabra de Dios. Eso necesitan las iglesias. Iglesias que se plantan, que crecen, se reproducen y en muchos de los casos mueren, porque no están centrados en las palabras, no están centrados. Necesitamos recuperar la centralidad de la palabra de Dios. En el siglo XVI, los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, insistieron en el principio de sola escritura, y nosotros como iglesia confesional lo hacemos. Sola escritura, la Biblia como única autoridad suprema para la fe y la vida, la conducta. En una sociedad como la actual, donde las tradiciones culturales, las opiniones populares o incluso la indiferencia religiosa predominan, robándose miembros a escondidas de un lado a otro, mandando miembros de una iglesia a otra para que se lleven a los jóvenes. Eso se vive en todas las iglesias, en todas, incluidas las reformadas. Tenemos testimonios no muy lejanos aquí de esas historias que han pasado. Y lo han conseguido. Se han llevado jóvenes con sus luces y humos y vendiendo juventud, pero no la palabra. Eso es lo que pasa en las iglesias de hoy. Eso es lo que venden. En una sociedad como la actual, donde las tradiciones culturales, la iglesia se ha mezclado con la cultura del mundo en vez de transformarla. Las opiniones populares o incluso la indiferencia religiosa, como he dicho. Murcia necesitaría una vuelta al fundamento bíblico, el fundamento bíblico como norma de vida, ética y justicia. Especialmente que la iglesia evangélica moderna ha abandonado la sola escritura por experiencias místicas
Como pastor he tenido consejería bíblica y está al orden del día el misticismo en las personas. Y sobre todo, sensacionalismo. Es lo que vende, ser sensacionalistas, llenas de falsas emociones. Pero no solamente necesitamos regresar a la centralidad de la palabra de Dios, sino también redescubrir la gracia de Dios en Cristo. El mensaje central de la Reforma fue sola Escritura, sola fide, solo Cristo, nada más que Cristo. Que la salvación es por la gracia de Dios, recibida por la fe, mediante la fe, y únicamente por la obra de Cristo. En un tiempo donde mucha gente dentro de la iglesia evangélica moderna basa su valor en obras, méritos, experiencias, apariencias. La Reforma recordaría que la verdadera esperanza y paz vienen de Cristo, no de la religiosidad vacía o moralista, humanista que se vende hoy en día con un evangelio a la carta. Pero también necesitamos una reforma moral dentro de las iglesias. Y no solamente una reforma moral, sino también social desde el evangelio, la palabra. Las ciudades como Murcia hay problemas comunes y todos los tenemos. Como cualquier urbe moderna hoy en día, con sus problemas, corrupción política, desigualdad, individualismo, apatía moral, progresismo, socialismo y muchos ismos. En el siglo XVI las ciudades reformadas cambiaron radicalmente su ética laboral, su educación, el cuidado del pobre, la honestidad política, porque el evangelio transformó el corazón de los ciudadanos. También necesitamos rescatar la adoración centrada en Dios. La Reforma también purificó la adoración, quitando elementos que distraían o reemplazarían a Cristo. Hoy muchas comunidades religiosas evangélicas modernas, de luces y humo, están más centradas en el ritualismo o el entretenimiento que en un culto reverente y bíblico. Murcia, como parte de España, podría redescubrir la adoración genuina en espíritu y en verdad. Por último, un llamado de fe personal y responsable. La Reforma enseñó que cada creyente tiene acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y cada uno de vosotros es responsable de leer, estudiar, entender, escudriñar las Escrituras. En lugar de depender de una élite religiosa pastoral e incluso emporios familiares, como lo vemos en Murcia, se fomentaría una ciudadanía espiritualmente formada, capaz de discernir y vivir una fe verdadera. En resumen, para terminar este comunicado, manifiesto, una nueva reforma en Murcia no sería solo una cuestión religiosa, sino un renacer espiritual y moral que traería verdad bíblica, justicia, integridad y amor al prójimo, tal como lo hicieron en las ciudades europeas hace más de 500 años. Dicho esto, vamos a estudiar un poco sobre los remonstrantes o la remonstrancia. Jacobo Arminio murió el 19 de octubre de 1609. Y así como Bullinger fue el sucesor de Zwinglio en Zúrich y Beza, el de Calvino en Ginebra, Simón Episcopio y Conrad Bortius lo fueron de Arminio en Leiden. Por tanto, serán ellos, teniendo más prominencia Episcopio que Bortius, quienes llevaron a cabo el progresivo establecimiento del arminianismo después de su muerte. El 14 de enero de 1610 tomaron la primera iniciativa. Un grupo de sus discípulos, 43 en total, bajo el liderazgo de Jan, y el apellido es muy difícil,
predicador en La Haya, y el mismo episcopio, para cual entonces profesor en Ámsterdam, redactaron en Gouda, como el queso, y luego firmaron para ser presentados ante las autoridades civiles un documento de protesta-declaración doctrinal, que en su contenido era sustancialmente opuesto a lo profesado en las iglesias reformadas y en sus símbolos confesionales. Por ejemplo, los reformadores y teólogos reformados de primera como de segunda generación habían mantenido que la fe salvadora en el hombre es el resultado en el tiempo presente de la elección hecha en la eternidad. En el presente, pero hecha en la eternidad. Por tanto, esta elección no podía presentarse bajo términos de condicionalidad o dependencia de algún otro factor que no fuera el eterno beneplácito divino, como estudiábamos ayer, por el beneplácito divino y soberanía de Dios. Parte de esta controversia ya se presentó antes entre el desacuerdo de Bullinger y Calvino, que tuvieron con Jerome Bolsec, quien por un lado reconoció que un cierto número de personas fue elegido por Dios para la salvación, pero negó la predestinación a la destrucción o condenación, y un examen más detenido extendió la elección a toda la humanidad, sosteniendo que la gracia eficaz para la salvación se ofrece a todos por igual y que la causa por la que unos lo reciben y otros la rechazan reside en el libre albedrío con el que todos los hombres fueron dotados. Así que Arminio no inventó nada, él no lo inventó, ya venía de este profesor Jerome Bolsec, que lo llevó mucho más allá, a toda la humanidad. Es así como al considerar tan solo el primer artículo de la remonstrancia, la desviación ya es obvia. Lo que hizo este primer artículo fue que la elección dependiera de la fe. Nosotros creemos que la fe no salva. La fe no salva, eso lo creemos. La fe es un medio. La Biblia es clara, por medio de la fe. El que salva es Jesucristo y sus méritos. ¿Vale? La fe no salva. Pero para ellos la elección dependía de la fe. Si tú no ejercías fe, no eras elegido. Por eso es que hoy en día te lo venden. ¿Quieres ser salvo? Pues tú mismo eliges ser salvo. O sea, creer. Yo creo y soy salvo. Eso es muy fácil, ¿verdad? Y me arrepiento y luego vuelvo a creer. Peco, me arrepiento y vuelvo a creer. Peco, me arrepiento y vuelvo a creer. Es muy fácil para hoy en día los arminianos. Sin duda, esta doctrina era una nueva entre los reformados, pero ciertamente no nueva en la historia de la Iglesia. Esta ha sido tradicionalmente la forma en que los semipelagianos, que ya se le comenzaban a llamar así, pero realmente eran pelagianos, explicaron la predestinación. Los artículos en síntesis no eran congruentes entre ellos mismos, ni con el corazón de la teología reformada. A pesar del auge, este movimiento disidente, no cabe duda de que muy poco hubiese sido el impacto y la consideración que se le brindó junto a la remonstrancia, si no fuera por la adherencia a su partido del abogado y estadista holandés Johan van Olden, más largo, y el erudito y jurista Hugo Grocio. Esto suena como el dispensacionalismo, ¿verdad? Que no hubiera tenido auge si no se hubiera juntado ahí esta gente y sacaron la Biblia esta, ¿no? Pero bueno, nos dice que la remonstrancia no hubiera sido conocida en el mundo si no se hubieran juntado estas dos personas, se hubieran unido, Johan y el jurista Hugo Grocio. Como dice Schaff, ellos le dieron al partido el peso de sus poderosas influencias, la paz y la tolerancia. Consistía este documento, escrito en holandés originalmente, en 5 artículos titulados Ariculis Arminianes, o remonstrancia, un documento de protesta, ¿verdad? En remonstrancia, documento de protesta. El texto contenía ciertos puntos de doctrina ciertamente discutidos que no formaban parte del credo de la Iglesia de Holanda ni de las iglesias reformadas a nivel general
en cuanto a su entendimiento del orden de la salvación, el orden salutis, y la aplicación de esta en el pecador. En palabras del teólogo presbiteriano Charles Hodge, que les recomiendo su teología sistemática, la doctrina expuesta en los artículos remonstrantes de 1610 era, dice él, en todos los puntos, incluido en la antropología y la soteriología, una desviación mucho más seria del sistema del agustinianismo que en todas las épocas de la vida de la Iglesia. El arminianismo era una desviación teológica, Estos artículos que a continuación resumiremos proponían las siguientes doctrinas. Voy a nombrar las 5 y terminaremos aquí para no extendernos. La siguiente. Primero, que Dios ha determinado por su eterno propósito, y estos son los puntos del arminianismo, poner atención, que Dios ha determinado por su eterno propósito salvar en Cristo. Hasta ahora bien, hasta ahora vamos bien, los arminianos estamos de acuerdo. Y de entre toda la raza humana pecadora, sí, solo a quienes por la obra del Espíritu Santo, vamos bien, crean y perseveren hasta el fin. Y ahí se tuerce. Si hubiera dicho crean, de creer, guay. Pero dice y perseveran hasta el fin. Pelagianismo, por obras. Esto es por obras. Y a otros pecadores restantes, los que no crean y no perseveran, dejarlos bajo su pecado y condenación. Si te das cuenta, depende de tu fe y tu perseverancia para llegar al fin, para salvarte, para que Dios te salve. 2. Que la intención, objetivo y alcance de la muerte de Jesucristo fue por todos y cada uno de los hombres, habiendo obtenido la redención para todos. Todos son redimidos. Como vamos a ver hoy, redención, expiación. En otras palabras, Dios derramó su sangre para la redención de todos. Sin embargo, solo disfrutada y aplicada los que creen. O sea, Cristo ha derramado su sangre por mí, pero yo decido bañarme en esa sangre o no. Yo lo decido, yo tengo la decisión de hacerlo. No es poderoso, no es tan poderoso como mi voluntad. Mi voluntad, mi deseo, mi libertad es más poderosa que la sangre de Cristo. 3. Que todos los hombres, hablamos de la raza humana, todos, a causa del pecado, no solo no poseen en sí mismo la gracia de la salvación, sino que también, al estar en un estado de apostasía y pecado, solo pueden querer y hacer algo bueno en virtud de la obra del Espíritu Santo regenerador. 4. Que la gracia divina es el principio de todo bien en el hombre, siempre y cuando éste, con una gracia previniente, ya no hay una sola gracia que es la misericordia de Dios, sino que hay otra gracia más que es la previniente, que es mi gracia, la mía. Dios me ha dado una libertad para escoger, me ha dispuesto con esa libertad, coopere. Ya no es monergista como les explicaba, que viene de Dios, sino es sinergista, ¿vale? Es entre el hombre y Dios. Estamos hablando de la salvación. Coopere y asista junto a la gracia divina. Sin embargo, todo bien realizado es obra de la gracia, la cual también puede ser resistida por el hombre. Ya no solamente es una gracia divina, es una gracia previniente, la que el Dios o el Espíritu Santo me ha dado, a pesar de que yo puedo rechazar. O sea, me da una gracia, que es la previniente, pero a fin de cuentas, yo con esa gracia puedo rechazar la gracia divina, irme al infierno, teniendo gracia. Y es gracioso, ¿verdad? Es gracioso. Puedo resistir el poder todopoderoso del Dios creador de los cielos, de la tierra y del universo. Yo, un simple mortal, pecador, puedo resistir ese poder. O tener el poder de aceptarlo. Y ser más poderoso que su sangre. Y por último, 5, y lo vamos a dejar aquí. Que los creyentes, aún incorporados de forma real en Cristo mediante la fe verdadera,
y hechos partícipes del don del Espíritu Santo vivificante y la ayuda de Jesucristo, pueden, no obstante, apartarse. Apartarse por sus negligencias de su vida nueva en Cristo y regresar a su vida pasada en este mundo malo. Arminio no dice que la salvación se pierde. No, los remonstrantes no lo dicen, pero te lo dejan caer. Te lo dejan caer implícitamente. Apartarse significaría perder la salvación. No, para ellos no es recaer, como nosotros creemos que cualquier cristiano puede recaer y ser restaurado. No, para ellos es apostasía, apartarse y perder la salvación, sean por negligencia o por regresar a sus deseos, pero pueden perder la salvación y la pueden recuperar. O sea, te puedes bañar con la sangre de Cristo, la puedes ensuciar, pisotearla y te vuelves a bañar. Solamente tienes que arrepentirte y volverte a bañar con la sangre de Cristo. Eso no creemos nosotros. La sangre de Cristo es poderosa para salvar una vez, como dice la carta de Hebreos, y para siempre. Un solo sacrificio. Todo está consumado. Ni siquiera yo tengo que hacer algo para esa salvación. Vamos a parar aquí. Vamos a tener un descanso de 5 minutos para que se tomen el café, respiren un poco y continuamos con la alabanza y la predicación que tenemos hoy, que es la expiación limitada y luego la Santa Cena. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.